Y con la sentencia del caso Rubiales, ni no entender. Soy Marc Gonzalo Martínez y os voy a resumir en pocos minutos los 4 puntos principales que algunos vemos en esta sentencia. Aunque sinceramente, más que una sentencia, esto parece el guión hecho para un TikToker, no sé. Y sin más preámbulo, aquí van los 4 puntos. Primer punto, la connotación sexual del beso. La sentencia concluye que esta acción de dar un beso en la boca a la mujer tiene una clara connotación sexual y no es la forma normal de saludar a las personas con quienes no se tiene una relación de afectividad. Que no. A ver, que se saliera del tiesto, que se le cruzaran los cables, que se le fuera la pinza, la olla, la chaveta, la perola, el santo al cielo. Eso no creo que dé para que se piense que el beso tiene una connotación sexual en medio de una celebración histórica. Claramente, todos deberíamos estar reflexionando sobre las implicaciones eróticas de un beso que pudiéramos dar a alguien. Porque, claro, ¿quién no se detiene a filosofar sobre la naturaleza sexual de un beso en plena euforia colectiva? Y vuelvo a repetir, que ya me veo yo a los haters, no estamos defendiendo el comportamiento de Rubiales, en absoluto, que estuvo claramente fuera de lugar, pero tratar este beso como si fuera el crimen del siglo es un poco exagerado, me parece a mí. La sentencia parece haber olvidado que en momentos de celebración la gente a veces actúa de manera impulsiva. Además, hemos visto comportamientos similares en muchas celebraciones, incluso entre personas del mismo género, pero en esta sociedad de cristal, cualquier cosa está mal y se analiza con la misma seriedad que una declaración de guerra. No sé, habrá que abogar para que los tribunales o los políticos o yo que sé quién saque un manual, una guía práctica de qué hacer en una celebración épica. Así no tendremos que debatir si tal o cual comportamiento es susceptible de ser pornográfico o de ser propio de un depredador sexual. Y bueno, ya ni hablar de esos dilemas existenciales sobre qué partes del cuerpo se pueden tocar. Nos dicen desde las altas esferas políticas: ¿por qué les dan tanto miedo nuestras tetas? No tengo miedo, es más, me encantan. Va, seamos serios. Y nos dicen pues eso, que si es lo más normal del mundo, que es una parte cualquiera del cuerpo, pero si quiero llamar la atención a alguien y le toco el culo en vez del hombro, oye, perdona. Bueno, solo si se lo hago a una mujer. La inconsistencia es evidente. El hombro sí, el pecho no. El codo, tal vez, no sé. Hoy te dicen que los pechos son lo más normal del mundo y mañana, pues, que ni se te ocurra tocarlos. Vamos, que las prioridades están claras. Y no vaya a ser que alguien confunda el entusiasmo de una celebración con algo más serio. Así que sí, Rubiales se equivocó. Mucho no, muchísimo. Pero convertirlo en el villano número 1 de la moral política es, cuanto menos, un despropósito. ¿Alguien piensa que si ese beso se lo hubiera dado cualquier compañera de selección, habría tenido repercusión? ¡Ay, qué simpáticas! ¡Cómo se quieren! ¡Qué alegría tan conmovedora! De eso sí que no se habría hablado, que seguramente habría pasado hasta desapercibido. Segundo punto, el consentimiento. La sentencia explica que a Jenny Hermoso este juzgado le atribuye plena credibilidad, basándose en credibilidad objetiva, credibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación. Desacredita además el informe pericial de lectura de labios que, analizando un vídeo de TikTok, concluye que Rubiales pregunta: ¿te puedo dar un besito? ¡Ay! Los vídeos en TikTok. ¿Qué fuente más confiable de pruebas judiciales? Es seria de la justicia moderna sin esas expertas lecturas de labios en vídeos pixelados. Pero espera, porque aquí lo mejor es que la falta de respuesta visible de Hermoso en el vídeo se toma como una prueba sólida de algo. Pero claro, olvidemos por un momento que en un vídeo con mala calidad es difícil determinar si alguien está diciendo «sí, claro» o simplemente está estornudando. La decisión judicial basada en esta clase de prueba es cuanto menos risible. ¿Y qué decir de la visibilidad de la respuesta de Hermoso? La interpretación del consentimiento debe estar respaldada por pruebas claras y objetivas. La sentencia descarta el informe pericial basado en el vídeo sin proporcionar una contraparte igualmente sólida. Tercer punto, las coacciones. El juez recuerda que el delito de coacciones requiere la existencia de violencia o intimidación y que ni la fiscalía ni las acusaciones particulares ni populares describieron actos de violencia o intimidación sobre Jenny Hermoso. Y es que resulta que para acusar de coacciones hace falta, no sé,
¿Alguna prueba de coacción? Un detalle sin importancia, claro. Aquí se nos vendió como si a Hermoso la habían presionado, como si la hubieran encerrado en una mazmorra medieval con un inquisidor gritándole en latín. Y una sola acusación pudo relatar un acto concreto de violencia o intimidación. Y es que la escena era así. Señoría, mi cliente fue sometida a coacciones insoportables. ¿Qué pruebas tienen de ello? Pues bueno, tenemos sensaciones, corazonadas y un PowerPoint muy emotivo. La justicia tiene sus normas y aunque a algunos les pese, no se puede condenar sin pruebas. Si quieren que eso prospere, al menos incluyan algún testimonio donde se describa, no sé, una mirada amenazante, un gesto brusco, un mensaje de WhatsApp con emojis de calaveras, algo. Asimismo, el juez absuelve del delito de coacciones, además de a Rubiales, a los otros 3 acusados en este procedimiento: el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de fútbol de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la federación Rubén Rivera. Cuarto, la pena. La sentencia aplica el artículo del Código Penal y considera que los hechos enjuiciados son de menor intensidad, proponiendo una pena de multa de 18 meses a razón de 20 euros diarios. Además, 3.000 euros que se va a embolsar Jenny Hermoso y le prohíbe acercarse a ella en un radio de 200 metros durante un año. ¡Ay, Dios mío! 10.800 euros de multa. Seguramente le harán temblar a su billetera. La sentencia así se ajusta perfectamente a la idea de que una agresión sexual de menor intensidad merece una sanción de menor intensidad. Y después de haber estado 2 años con esta matraca del beso y la agresión sexual, ahora resulta que de ser casi una violación, se rebaja todo a niveles que ni en el Black Friday. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos y comentad. Comentad mucho, que me gusta saber vuestras opiniones y respondo todos los mensajes, los buenos, los malos, los regulares, todos. Pero eso sí, siempre con respeto. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.